Los antiguos griegos sabían que la Tierra es una esfera y pensaban que las estrellas estaban colocadas sobre otra esfera concéntrica muchísimo más grande, que era la esfera celeste. Por eso a este modelo se le suele llamar modelo de las dos esferas, aunque en realidad había más esferas porque para explicar el movimiento del Sol y de la Luna tenían que imaginar que estos tenían esferas adicionales que, aunque eran arrastradas por la esfera de las estrellas, se iban retrasando un poquito, explicando con eso el movimiento del Sol y la Luna respecto de las estrellas. En la época de Platón, uno de sus discípulos, Eudoxo, consiguió explicar también el movimiento de los planetas, que es bastante más complicado porque tienen algunos efectos extraños como la retrogradación, que significa que de vez en cuando el planeta aparentemente retrocede respecto de las estrellas. La explicación de Eudoxo se basaba en añadir más esferas todavía, pero eran siempre esferas concéntricas, de manera que el modelo mantenía la simetría. Para Eudoxo era un modelo puramente matemático, pero unos años después, Aristóteles, discípulo de Platón, trató estas esferas como si fueran esferas reales e introdujo este modelo como parte de su descripción general del universo, lo que hoy conocemos como cosmos de Aristóteles, que tuvo un éxito sin precedentes y una influencia enorme, hasta el punto que fue la base de los estudios sobre la descripción general del universo que todos los europeos cultos hacían durante la Edad Media, lo que se llamaba cosmografía. Aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración en un libro con ese título de Petrus Apianus, un autor que publicó en el año 1539 un tratado describiendo el universo. Y como vemos, el universo que describe es justamente el de Aristóteles, con la Tierra en su centro, una serie de esferas concéntricas, etc. Sin embargo, en esta época, en las asignaturas de astronomía más especializadas y que se consideraban entonces como parte de las matemáticas, junto con la aritmética, la geometría y la música, se estudiaba otro modelo. Aquí se trataba no de describir el universo a grandes rasgos, sino de estudiar y predecir las posiciones de los astros. Y esta teoría que se explicaba era la teoría de los epiciclos. ¿De dónde había salido esta teoría? Tenemos que remontarnos a la época inmediatamente posterior a Platón y Eudoxo. El modelo de Eudoxo, a pesar de su éxito, presentó enseguida problemas. Un primer problema era que los planetas no siempre brillan igual. Por ejemplo, Marte presenta variaciones bastante grandes en su brillo aparente, y esto es un problema si consideramos que todas las esferas son concéntricas, porque la distancia entre Marte y la Tierra debería de ser siempre la misma. Por otra parte, las estaciones no duran todas lo mismo. Ya Hipparco había medido que la duración de la primavera era 94 días y medio, mientras que la duración del otoño era bastante más corta, 88 días y un octavo. Esto era un problema porque si dura más la primavera que el otoño, eso significa que en el otoño el sol se mueve más deprisa que en la primavera. Esto es algo que no cuadra con la teoría de las esferas y con la idea genérica de Platón de que todos los movimientos celestes tenían que ser movimientos circulares y uniformes, porque para él, y por supuesto para Eudoxo, estos eran los únicos movimientos perfectos. Por otra parte, los astrónomos tenían un tercer problema, y era que el modelo de Eudoxo, aunque describía cualitativamente el movimiento de los planetas, incluyendo las retrogradaciones, no permitía hacer predicciones demasiado precisas. Se trataba de problemas técnicos que solamente interesaban a los astrónomos, y por eso los filósofos y el público oculto en general se mantuvo fiel al cosmos de Aristóteles con sus esferas concéntricas. Sin embargo, los astrónomos profesionales tenían que buscar otro nuevo modelo, aunque solamente fuera para poder hacer buenos horóscopos. Ese nuevo modelo fue el modelo de los epiciclos. Empezamos viendo cómo se resolvió el primer problema, el de la luminosidad variable de algunos planetas. La idea clave fue una consecuencia del trabajo de un astrónomo poco conocido llamado Heráclides, que lo que se había propuesto en realidad era estudiar el movimiento del planeta Venus. Venus presenta la particularidad de que es el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, y que siempre está muy cerca del Sol. A veces está un poco al este, y entonces se le ve al atardecer, es lo que se llamaba antiguamente lucero de la tarde, éspero, y a veces está un poco al oeste y se le ve al amanecer, lo que se llamaba lucero del alba o fósforo. Parece ser que fue Pitágoras el que se dio cuenta de que éspero y fósforo eran el mismo cuerpo celeste. Heráclides, que vivió 150 años después de Pitágoras, estudió cómo se cambiaba éspero en fósforo y viceversa. Heráclides observó que según se desplazaba el Sol a lo largo del año en su trayectoria sobre la esfera celeste, lo que se llama la eclíptica, Venus nunca se alejaba demasiado de él, estando como mucho a 47 grados de separación.
La mayor parte del tiempo, Venus se desplazaba hacia el este respecto de las estrellas, igual que el Sol, pero a una velocidad un poquito mayor, de manera que iba pasando de la posición F a la posición H. Y cuando había alcanzado esta posición H, la máxima desviación al este, ocurría una cosa extraña. El movimiento de Venus sobre las estrellas cambiaba de sentido y se movía hacia el oeste, es decir, retrogradaba. Y este periodo de retrogradación era mucho más corto que el periodo de movimiento normal, es decir, tardaba mucho menos en ir de H a F que de F a H. Heráclides dio una interpretación muy sencilla a este rompecabezas. Se le ocurrió que lo que hacía Venus en realidad no era oscilar en torno al Sol, sino girar en una órbita circular centrada en el Sol. Lo que explicaba que la retrogradación fuera más corta es que el tramo de órbita en el que nosotros la vemos retrogradar es más corto, pero no cambia de velocidad nunca. Este modelo no era una simple ocurrencia, sino que, basándose en su esquema, Heráclides podía hacer números. Podía medir el ángulo HTS, que es la máxima separación que se aprecia entre Venus y el Sol, que resulta ser de 46 grados 20 minutos. El ángulo entre SH y T tiene que ser 90 grados, y a partir de aquí es fácil obtener la proporción entre la distancia del Sol a Venus y la distancia del Sol a la Tierra. Esta proporción resulta ser de 0,723, es decir, que la distancia del Sol a Venus, medida en las unidades de distancia Sol a Tierra, lo que hoy se llama unidades astronómicas, es de 0,723. Por otra parte, midiendo el tiempo que se tarda en pasar de H a F y luego de F a H, tenemos el periodo total de Venus alrededor del Sol, que resulta ser de 0,617 años. Con estos datos podemos predecir la posición de Venus en cualquier momento y el método funciona bien. No es un acuerdo meramente cualitativo, sino cuantitativo, a diferencia de lo que pasaba con el modelo de Eudoxo. Por otra parte, el comportamiento de Mercurio es completamente análogo, lo que nos permite calcular también su distancia al Sol en unidades astronómicas. En resumen, el modelo de Heráclides explicaba muy bien los movimientos de Venus y de Mercurio, suponiendo que ambos planetas orbitaban en torno al Sol y que el Sol a su vez giraba en torno a la Tierra. Pero esta no es la única explicación posible. En realidad, lo que veríamos desde la Tierra sería exactamente igual si acercamos o alejamos el Sol de manera que no cambien los ángulos respecto de los planetas. En este caso lo que tendríamos sería que el planeta gira en torno a un punto, ese punto se mueve alrededor de la Tierra y el Sol está en la línea que une la Tierra con ese punto. Esa fue la solución que adoptaron la mayor parte de los astrónomos griegos. La órbita del planeta es lo que se llamó epiciclo y el centro de esa órbita, en el cual no está el Sol, pero que está alineado con la Tierra y el Sol, va describiendo otro círculo en torno a la Tierra que se llama deferente. ¿Por qué prefirieron esta alternativa a los astrónomos? Pues probablemente porque eso permitía decir que el planeta seguía girando en torno a la Tierra, aunque fuera de manera indirecta, porque ahora su giro es una combinación realmente de dos giros y la trayectoria ya no es en el fondo una trayectoria circular, sino la combinación de dos trayectorias circulares. Por otra parte, este modelo es compatible con el modelo de las esferas si lo que hacemos es darle a la esfera un cierto grosor, justamente el grosor que se correspondería con el diámetro del epiciclo. Las predicciones que hacen en los modelos de Heráclides y de epiciclos para las observaciones astronómicas son exactamente iguales, pero eso no significa que los modelos sean equivalentes. Mientras que en el modelo de Heráclides, Venus y Mercurio orbitan en torno al Sol y, por tanto, de las observaciones astronómicas podemos sacar las proporciones entre distancias, en el modelo de epiciclos cada planeta tiene un centro diferente y las observaciones astronómicas no nos dicen nada sobre las distancias en la Tierra, solamente nos dan la proporción entre los radios del epiciclo y la deferente. Como hemos visto, los astrónomos griegos prefirieron el modelo de epiciclos y se lo aplicaron también a los planetas exteriores, es decir, a Marte, Júpiter y Saturno, no solamente a Mercurio y Venus. En el caso de estos planetas llamados exteriores había una diferencia, y es que para explicar las observaciones había que suponer que no era el Sol el que estaba alineado con el centro del epiciclo, sino que por el contrario era la línea que iba del centro del epiciclo al planeta la que se tenía que mantener paralela en todo momento al Sol. Con esta diferencia, los astrónomos conseguían explicar muy bien también el movimiento de todos los planetas, y esto contribuyó a que se aceptara de manera prácticamente universal el modelo de epiciclos. Tiene varias ventajas. Explica muy bien las retrogradaciones, que además ocurren cuando el planeta está más cerca de la Tierra y deberían de coincidir, por tanto, con los momentos de máxima luminosidad, que es lo que realmente se observa de manera experimental.
Además de explicar esta variación de luminosidad, es un modelo fácil de utilizar porque para cada planeta hay únicamente dos parámetros, que son la proporción entre los tamaños de epiciclo y deferente y la proporción entre las respectivas velocidades angulares. Por otra parte, es un modelo muy versátil porque si variamos esa proporción entre velocidades angulares, podemos tener una variedad de órbitas muy amplia. Y como veremos, esta posibilidad se utilizó muy a menudo después. Podemos añadir epiciclos montados sobre epiciclos e ir complicando poco a poco el movimiento de los planetas ajustándolo a las medidas reales. Hemos llegado en definitiva a un modelo que vamos a llamar modelo básico de epiciclos, en el cual cada planeta está descrito por dos círculos, el epiciclo y la deferente. El planeta se mueve circularmente sobre el epiciclo, cuyo centro, a su vez, gira sobre la deferente en torno a la Tierra. Este modelo fue el primero capaz de proporcionar predicciones cuantitativas, es decir, que funcionaban bien, sobre el movimiento de los astros. Fue un logro importante, pero si lo examinamos con un cierto sentido crítico, nos vamos a encontrar con características un tanto curiosas. Hay una asimetría curiosa entre los planetas interiores y exteriores. Para los planetas interiores, Mercurio y Venus, la deferente se recorre en un año, mientras que para los exteriores es el epiciclo el que se recorre en un año. De manera que, aunque en principio el Sol aquí es un planeta más, no lo es un planeta privilegiado porque su movimiento determina el movimiento de todos los planetas interiores sobre la deferente, que van sincronizados con el Sol, y el movimiento de todos los planetas exteriores sobre el epiciclo, que va sincronizado con el Sol. Bueno, ante esta situación podemos dejar las cosas tal como están y limitarnos a mejorar técnicamente el modelo para que ajuste mejor. Como hemos visto, eso se va a poder hacer montando epiciclos encima de epiciclos, y es el camino que siguió Hiparco, probablemente el astrónomo más importante de toda la antigüedad. O podemos tomar una actitud diferente, intentando entender por qué ocurre esto y preguntarnos si esto tiene algún significado. Y eso es lo que hizo Aristarco. Sabemos muy poco de Aristarco de Samos, pero lo poco que sabemos es suficiente para caracterizarlo como uno de los sabios más creativos y audaces de la antigüedad. Fue el personaje que propuso un método completamente correcto para medir las distancias de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna, y sus resultados fallaron únicamente por la poca precisión de las medidas. Vamos a ver ahora a Aristarco en acción, intentando entender estas características un tanto sorprendentes e intrigantes del modelo de los epiciclos. Empezamos por un esquema en el que hemos situado a la Tierra, al Sol girando alrededor de ella, y a un planeta exterior, por ejemplo Marte, que hemos puesto con la letra P, que está girando, como sabemos, de manera que la línea que va del punto C, que es el centro del epiciclo, al planeta, está en todo momento alineada con la línea TS. Hay que señalar que en el modelo de epiciclos no sabemos a qué distancia está el Sol de la Tierra. Lo único que requiere el modelo es que el Sol esté sobre una línea que se mantiene en todo momento paralela a la línea CP. Pero aquí viene la idea genial de Aristarco. Aristarco se plantea, ¿qué ocurriría si la distancia de la Tierra al Sol, la distancia TS, fuera igual que la distancia del centro del epiciclo al planeta, la distancia CP? Es decir, ponemos una restricción más, no únicamente cuál es la dirección en la que está el Sol, sino que vamos a suponer que está a una determinada distancia y que es igual que la distancia CP. Si eso fuera así, como las líneas TS y CP giran sincronizadas, eso significa que el planeta y el Sol se mantienen siempre a la misma distancia. Y si el planeta está a una distancia constante del Sol, eso significa que en realidad está girando alrededor del Sol. Así que este esquema lo podemos sustituir por otro esquema más sencillo, en el que ya ponemos que el planeta gira alrededor del Sol. Es exactamente lo mismo, únicamente que ahora el dibujo es más claro. Por otra parte, podemos incorporar el planeta interior, por ejemplo Venus, tal como lo hacía Heráclides, centrando su movimiento en el Sol, con lo cual tenemos esta situación. El Sol gira alrededor de la Tierra y alrededor del Sol gira el planeta Venus y gira el planeta externo, por ejemplo Marte, que hemos llamado P. Y ahora viene un segundo golpe de genio de Aristarco. Aristarco se plantea, bueno, en realidad, si nosotros viéramos este sistema desde el punto de vista del Sol, en lugar de desde el punto de vista de la Tierra, lo que veríamos es esto otro. Desde el punto de vista del Sol, Venus gira alrededor suyo, el planeta gira alrededor suyo, pero si miramos las cosas desde el Sol, la Tierra gira a su alrededor. Entonces llegamos a este modelo cuyas predicciones son exactamente iguales que las del modelo original de epiciclos, pero que es muchísimo más sencillo. Todo gira alrededor del Sol. Y esta es la explicación, dice Aristarco, de que en el modelo de epiciclos algunos movimientos estuvieran sincronizados con el movimiento del Sol. Por ejemplo, para un planeta interior como Venus, la deferente, que se recorre en el mismo tiempo que se mueve el Sol, en realidad está reflejando el auténtico movimiento de la Tierra, mientras que para un planeta exterior,
el epiciclo, que es el que estaba sincronizado con el Sol, en realidad está reflejando la órbita de la Tierra. Todo es una cuestión simplemente de punto de vista. Si lo miramos desde el punto de vista del Sol, tenemos el modelo más sencillo posible y que hace exactamente las mismas predicciones. Esto es un logro impresionante porque lo que todos asociamos a este modelo que tenemos aquí es el modelo de Copérnico. Sin embargo, Aristarco propuso un modelo que era esencialmente el mismo, prácticamente unos 1800 años antes, con lo cual tenemos que reconocerle realmente un golpe de genio. Hay que añadir además que el modelo de Aristarco tiene más ventajas. No solamente es más sencillo que el modelo de epiciclos, no solamente explica las extrañas sincronizaciones de algunos epiciclos o deferentes con el Sol que aparecían en ese modelo sin explicación, sino que también proporciona una explicación igualmente sencilla del movimiento aparente del Sol y una explicación más natural de las retrogradaciones que se producen cuando o bien el planeta interno adelanta a la Tierra o bien la Tierra adelanta a un planeta externo. Y finalmente una ventaja que probablemente sea menos obvia, y es que, a diferencia del modelo de epiciclos en el que cada epiciclo y diferente de cada planeta son independientes unos de otros, en este modelo de Aristarco todos giran en torno al Sol, de manera que las medidas astronómicas nos proporcionan las distancias relativas de los planetas en torno al Sol, exactamente igual que pasaba en el modelo de Heráclides. Esto hace que sea un modelo que predice más cosas, un modelo que desde el punto de vista estrictamente científico es mejor por eso. Uno podría pensar que con todas estas ventajas los astrónomos griegos se apresurarían a adoptar el modelo de Aristarco, pero no fue así en absoluto. De hecho, prácticamente no tuvo ningún seguidor. Y esto es algo que entonces habría que explicar, es algo que nos sorprende. Ha habido algunos autores que han intentado explicar esta falta de seguidores de Aristarco debido al fanatismo, a la intolerancia, a que su teoría se considerara impía desde el punto de vista religioso. Esto es lo que hace, por ejemplo, Carl Sagan en su popular serie Cosmos, donde decía que la idea de Aristarco escandalizó a algunos de sus contemporáneos. Hubo gritos como los dedicados a Anaxágoras, a Bruno y a Galileo, pidiendo que se les condenara por impiedad. La verdad es que esto es fruto de la imaginación de Carl Sagan. Seguramente no hubo ningún grito. Es muy dudoso que se considerara impío el heliocentrismo y desde luego los griegos no tenían Inquisición. Así que antes de tachar a los griegos de fanáticos o de dudar de su inteligencia, quizá deberíamos preguntarnos si lo que a nosotros nos parece obvio es realmente tan obvio. Y la cuestión es que nos cuesta percibir hasta qué punto es antiintuitiva la idea del movimiento de la Tierra. Es algo que va completamente en contra del sentido común y nosotros lo aceptamos únicamente porque nuestros educadores nos han en cierto sentido lavado el cerebro cuando todavía no tenemos mucha capacidad crítica. Los astrónomos griegos eran perfectamente conscientes de que los movimientos aparentes de los astros se explican igual de bien suponiendo que la Tierra se mueve o suponiendo que es el Sol el que se mueve. Lo que pasa es que, aunque no hubiera razones astronómicas para preferir el geocentrismo, sí que había razones físicas muy sólidas. Y más aún cuando en el momento en el que Aristarco propone el heliocentrismo, que es hacia el año 270 a.C., Aristóteles ya había expuesto su modelo del mundo, un modelo del mundo sumamente coherente en el que la Tierra se tenía que mantener inmóvil en el centro del universo. Esto cuadraba perfectamente con el sentido común. Si nosotros lanzamos hacia arriba una piedra, por ejemplo, y la Tierra se mueve, lo que esperaba un griego era que la Tierra dejara atrás a la piedra en su movimiento y la piedra cayera más atrás de nosotros. Cuando nosotros lanzamos la piedra cae en nuestra mano de nuevo y en la época de los griegos, antes de que se tuviera el concepto de inercia, esto se consideraba un argumento muy sólido a favor de la inmovilidad de la Tierra. Era algo que los griegos habían discutido, no era que no se les pasara por la cabeza, sino que con su física el movimiento de la Tierra era inverosímil. Por otra parte, desde el punto de vista puramente astronómico, no físico, el modelo de Aristarco no era tampoco lo suficientemente preciso cuando se empezaron a refinar las medidas. En concreto, cuando Hiparco, unos 130 años después de Aristarco, empieza a hacer medidas sumamente precisas del movimiento de los planetas, empieza a tener que añadir más epiciclos, lo que llamamos epiciclos menores, montados sobre los epiciclos originales para poder explicar ese movimiento. Naturalmente, añadir epiciclos a unos epiciclos que ya existen puede resultar natural, pero añadir epiciclos al modelo de Aristarco estropea completamente su simetría y su sencillez. Por otra parte, Hiparco sacó mucho partido de estos epiciclos y los utilizó también para explicar otro de los fenómenos que eran un hándicap del modelo de las esferas que vimos en su momento al principio de este vídeo, que consistía en que la velocidad del Sol aparentemente cambia con las estaciones. Hiparco consiguió explicar esto manteniendo constante la velocidad del Sol, pero descentrando su órbita, de manera que los tramos entre solsticios y equinoccios, que están separados 90 grados, ahora no tenían todos la misma longitud,
y por eso unas estaciones eran más largas que otras. Quizá lo más ingenioso de la solución de Hiparco es que consiguió producir este descentramiento añadiendo un pequeño epiciclo al Sol. Un epiciclo menor que hacía que el Sol no girara en torno a la Tierra es un ejemplo más de la versatilidad de los epiciclos menores que ya habíamos comentado.